Buenas noches, bienvenido al programa 4 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino en los años 70. Hoy vamos a recordar un clásico, Boca River, que se inició en 1972. El árbitro en cancha de Vélez, el árbitro Luis Pestarino. Le vamos a darle la formación de los equipos de Boca y de River en esa época gloriosa del fútbol. Boca Junior formó ese día con Rubén Omar Sánchez, con el 4 Rubén José Suñé, el Chapa Suñé, el 2 lo hizo Roberto Mouso, un chico jovencito, no tenía experiencia en Boca. También Oscar Blanco, un jugador de muy poca experiencia en Boca, y tenían dos en laterales con mucha experiencia como Suñé y el número 3 Silvio Marzolini, que ya estaba en la última etapa de jugar en Boca Juniors. De 8 lo jugaba Rubén Peraca, un número 9 metedor, número 8 tremendamente jugador. El 5 era un conocido jugador de Estudiantes de La Plata, Carlos Oscar Pachamé, un otro símbolo de Estudiantes y Boca Juniors. Al número 10 era Osvaldo Rubén Potente, un enorme jugador, especialista en Boca Juniors, pero también era muy joven. En esa época debutaba en el 71. En la delantera, otro experimentado jugador como Ramón Héctor Mané Ponce, un jugadorazo. Y digamos que el número 9 era Hugo Alberto Curioni, un especialista, goleador, que con Potente hizo muchísimos goles. Y Enzo Piqui Ferrero, un puntero izquierdo que también era muy jovencito en esa época en el fútbol de Boca Juniors, cuando ya se habían ido todos las glorias que tenían, que estaba también Ignacio Peña, un experimentado que estaba ahí con mucha experiencia en el banco de suplente. También le vamos a darle la formación de River Plate. En esa época atajó José Perico Alberto Pérez, un arquero que tenía mucha experiencia, también jugador de Unión. Jugaba Zuccarini de 3, de 3 sí, era un muy buen jugador. También Dominic, un número 6 de mucha categoría. El 2 era Duarte, un gran jugador de fútbol. También Justosi, un marcador de punta que se iba mucho al ataque, también era muy buen jugador. También jovencito era JJ López, también venía también joven, y Reinaldo Carlos Merlo, y también Norberto Osvaldo Alonso. Y ahí en la delantera jugaba otro jugador de fútbol que vino de Atlanta, jugó para River, después pasó a Boca Juniors, Ernesto Enrique El Ever Mastrangelo. De 9, ahí lo tenías al Puma, a Carlos Manuel Morete, y también Oscar Más Pinino, un peligrosísimo número 11 de River Plate. En esa época fue impresionante el partido que se jugó en la cancha de Vélez Sarsfield, como Boca, incluyendo con grandes jugadores de fútbol en esa época, con River también. No nos fue bien. En el primer minuto mete el gol Mastrangelo, un lindo gol en velocidad. Mastrangelo metió uno. A los 9 minutos
mete Oscar Pinino Más con un zurdazo. Iba perdiendo Boca 2-0. Perico Pérez le detuvo un penal a Rubén Suñé. Ahí al rato un voleo de Hugo Alberto Curioni puso el River 2-1. Empata de tiro libre Ramón Mané Ponce. Y luego con 2 golazos puso 4-2 Boca con 2 goles de Osvaldo Potente. Y prácticamente estaría ganado el partido. Y llegó el tercero de Oscar Más de cabeza, un tremendo jugador de fútbol, y puso el 4-3. El Puma Morete al rato empata el partido 4-4. Y en el último minuto, como si nada hubiese pasado, mete el quinto River y nos gana el partido 5-4. Un partido inolvidable del año 72, que fue el clásico con más goles que hubo. No había tanta diferencia en la cancha, pero mucha juventud. Boca no tenía, estaban lesionados Nicolau y Roberto Domingo Rogel y no pudieron jugar. Y por ahí nos ganaron por la experiencia de los zagueros de Boca. Eran muy chicos, no tenían mucha experiencia, ni Blanco ni Mouso. Tenía los laterales, sí, pero fue con mucha inteligencia lo que hizo River y nos ganó ese partido de muy buena calidad, muy lindo porque llegaban todos, tiraban muchos tiros al arco, jugaban, se dedicaron a jugar al fútbol y por eso hubo 9 goles. Creo que no se llegaron en ningún clásico más a ver tantos goles en 9 goles. Quería recordar ese clásico porque fue muy bueno. Tanto Mastrangelo, que jugaba en River, Morete, una delantera bárbara con Pinino Más, también Jorge Guiso, un muy buen puntero izquierdo que también entró en ese partido. JJ era chico, Merlo metía por todo el medio de la cancha, Justosi, también Duarte, un hombre muy seguro de número 2, también Dominic, Zuccarini, eran buenos jugadores de fútbol en esa época, y River eran el recambio y Boca también. Para ver, nacía River 18 años y Boca del 70 no salió hasta el 76, pero luchaban iban pasando jugadores veteranos a juventud y hacer cambios. Los recambios venían solamente para el bien del fútbol y ya llega una época que hay que recambiar los jugadores. Al Boca ese que había ganado 4-2 y en el segundo tiempo se le dio vuelta al partido con 3 goles más de River, era imposible. Boca tenía mucha delantera, muchos jugadores. Ese día perdimos por falla solamente de Boca. No te pueden meter un gol en un minuto y pensar que a los 2 minutos, a los 10 minutos 2-0, tremendo partido. Justo podía haber salido 5-5 si Suñé hubiese convertido el penal. O también muchísimo en el juego era Ponce, que tenía mucha calidad, los tiros libres, los corners, erró muchos goles. River también erró goles, hay que decirlo y hay que recordarlo porque en 1972 esos jugadores ya hoy no hay,
Ojalá saliera un Ponce, un Potente, que hoy haría falta esos jugadores que meten, también como era Rogel. Mouso también era bueno, pero en ese era jovencito, tenía muy poca experiencia, era un debut. También debutaba Blanco, Ferrero, ya estaba Suñé, iba a pasar a Huracán, Marzolini se retiraba del fútbol. Al poco tiempo vino de Estudiantes de La Plata Vicente Pernía y bueno, empezaron en un cambio mejor para Boca porque después vino Tarantini, vino Troviani, ya venía también el Chino Benítez, un cambio bárbaro en Boca Juniors. El técnico era José Baraca y en River Plate era Juan Elogio Ullarrabeitia. Todo, todo era técnico y los cambios de técnico también sirvieron para fijarse que estos jugadores muy pocas veces han tenido oportunidades, pero los técnicos quizás no eran para ni para Boca ni para River. Tampoco porque después vino Rogelio Domínguez a Boca Juniors y tampoco tuvo la solución. Puso grandes jugadores. Después le voy a comentar el equipo de esa época. Ahora me quedo con ese recuerdo de que el River nos ganó 5-4. Creo que fue una amargura tremenda para el hincha de Boca perder ese partido. En la voz y en los relatos de aquella época de José María Muñoz, de Bernardino Veiga, también estaba en las otras radios Fioravanti relatando Joaquín Carballo Cerante, un buen relator, comentarista y muy buenos profesionales que se escuchaban por radio. La gente, que tenía suerte de ir, era muy lindo haberlos visto jugar y ir a la cancha a alentar a esos enormes jugadores que hoy pasamos a esa historia. Ahora voy a pasar a un clásico que también fue, pero un año anterior. Fue en cancha también de cancha de River, un Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario. Lo vamos a catalogar como un buen equipo de fútbol los dos, que dejaron todo en la cancha, que se jugaron, metieron mucha calidad de jugadores, de temperamento. Atajaba en Rosario Central Norberto Menuti, un arquero tipo filiol, tapaba abajo de los arcos, era muy seguro de pierna y de manos, era muy buen arquero, atajaba seguro en el arco. De 4 jugaba Jorge José González, un uruguayo, un muy buen marcador de punta que se iba al ataque continuamente, que fue el que echó el centro para el gol de Rosario Central. También Aurelio José Pascutini, número 2 de mucha experiencia, jugador estupendo para esa época, con Alberto Fanesi, que cubría la saga, el stopper de Rosario Central. De 3, Mario Stanislao Killer, el Colorado, un buen jugador de fútbol que también ha pasado en esa época con el hermano que estaba de suplente. Mario era Pedro Daniel Killer, el narigón. Muy buen jugador. También lo tuvimos de técnico en Boca. Un buen jugador, un 8 muy perseguidor, muy luchador en el medio de la cancha, como fue Carlitos Aymar, un hombre de mucha experiencia ahí en el de 8, acompañado con Miguel Ángel Landucci, un jugador también campeón con Estudiantes de La Plata en los 80, muy buen jugador, campeón con Central, metedor,
También estaba Carlos Colman, un jugador de mucho talento, de número 10, que también jugaba, distribuía, metía pases de gol para estos tres que les voy a nombrar, que era Ramón Bóveda, un número 7, goleador en Rosario Central, y Aldo Pedro Poy, un goleador, el que González echó el centro y la palomita, esa palomita que se acuerda todo Rosario Central y los hinchas cargándole a Newell's Old Boys, y Roberto Gramajo, otro puntero izquierdo de mucha potencia, que también estuvo en la selección de esa época del 71, que más adelante se la voy a nombrar a la selección esa. Tuvo mucho que ver los técnicos para llevarlo a esa instancia de los partidos. También acuérdense en que Newell's Old Boys tenía a Carlitos Fenoy, el arquero, muy buen arquero de Newell's. También jugaba el número 4, desplegándose con una muy buena llevada con Garrido, un jugador de mucha experiencia en Newell's. Jara también de número 2, un tipo que metía. Solarzano, un jugador número 6 que también de mucha experiencia, que en los 70 estuvo metido en Newell's Old Boys, de ese equipo muy bueno y que salió también campeón del 74. También de Rienzo, un jugador el número 4 de mucha categoría, jugaba muy bien al fútbol, era también un excelente marcador de punta que se iba al ataque. También Alfredo Silva, un curioso mediocampista número 8 que se destacó mucho en Newell's Old Boys. Muy buen jugador, de mucha experiencia también. También tenían alrededor suyo Juan Carlos Monti, que más adelante fue técnico de Newell's Old Boys. Jugaba de 5, muy buen jugador, se dedicaba exclusivamente a marcar y a tener la pelota. Al lado lo tenía un soberbio jugador como Marito Nicasio Sanabria, un zurdo que después llegó a Boca Juniors, de mucha categoría. Sanabria también era como meter pase de gol, también como Bochini, Alonso, también potente. Muchas esas categorías que le daban el pase gol a ese delantero que tenía el mono Alfredo Oberti, un jugadorazo de Newell's, tremendo. Y también lo tenían de puntero derecho a Cucurucho, a Santiago Santamaría, un jugador, y Mario Mendoza, un puntero izquierdo que no se notaba mucho, pero influía en el equipo, era muy peligroso. También era el técnico Pedro del Hacha, y en Rosario Central era Don Ángel Labruna. Eran todas experiencias con muy buenos equipos de fútbol, para tener en cuenta que no era fácil ganar en esa época. Tenían también, les voy a nombrar, y corriéndome a ese lugar un poquito más tarde, en el 74, otro clásico, el mismo clásico, pero fue en Rosario, y ahí festejó un recordado gol. Pero bueno, ahora se lo voy a pasar a contar. Primero vamos a darle la formación de esos equipos que Rosario Central se dedicaba a atajar. Carlos Biasuto, un jugador, un arquero que pasó también por Boca Juniors, salió campeón con Central. Con el 4 seguimos nombrándolo a Jorge José González, un jugador de mucho andar y recorrido en esa punta derecha, marcador lateral. Arias, un buen jugador número 2.
y Cornero. Cornero era un jugador que metía pata. Él también le habían pegado una patada en la cabeza y quedó muy mal. Creo que nunca se pudo recuperar. Era un excelente jugador. Y Mario Killer, el Colorado. Todos muy buenos jugadores en Rosario. También tenían en ese mediocampo a Aymar, el 8, Carlos Aymar. También estaba Hugo Sabaño, un hombre de mucha categoría y muy buen jugador. También lo seguía mucho al 10 de Rosario, que también eran muy buenos para no olvidarse de esos jugadores de fútbol de esa época. También, como tantos jugadores que han pasado por Central, como Cabral, también jugaba Carril, un jugador puntero izquierdo de muchas andanzas por la punta izquierda, reemplazando algunos jugadores como Gramajo y otros como también estaba Bóveda, un jugador de mucho temperamento. Recorremos y pasamos, era el técnico Carlos Grigol. También estaba Manchinelli. Tuvo muchos jugadores de fútbol, muy buenos jugadores Central. También el otro Newell's Old Boys que jugaba en el arco, atajaba Alberto, el uruguayo Carrasco. Jugaba Andrés Rebotaro con el número 4. José Luis Pavoni era el número 2. Armando Rafael Capurro era el número 6. Y el número 3 era Barreiro, un marplatense, jugador muy buen lateral izquierdo. También estaba Picerni, un jugador que jugaba de 8. También jugó en Unión, muy buen jugador de fútbol para en esa época. Tenían mucho como Chino Benítez, JJ, metían patas, jugaban, tocaban. También Orlando José Berta, que después luego lo reemplazó Gallego, un buen jugador, metedor, pasó por Boca también. También estuvo en esa época Mario Nicasio Sanabria, un buen número 10. También Santa María con el número 7, un jugador importante como Oberti, Alfredo el Mono Oberti, y Juan Ramón Rocha, que también pasó por Boca Juniors, puntero tremendamente capaz de definir un partido solo. El gol de Arias, el primero de Rosario Central, y el segundo de Carlos Aymar, el CAI, iba ganando Central 2-0. En una jugada, un centro en los últimos minutos, el gol de Capurro, un centro que cabecea Capurro y le cae atrás a Biasuto y no lo pudo sacar, del 2-1. En los últimos instantes, un golazo de Mario Nicasio Sanabria, que a veces vos lo ves a cualquier jugador que patea y la podés tirar a la calle, a la tribuna. No, esa pelota salió justo en el ángulo. La puso en el ángulo Sanabria, el 2-2, y enloqueció Newell's Old Boys, porque ahí ganaba el campeonato. Se metió toda la gente de Rosario Central ahí a la cancha. Se suspende el partido. El árbitro era de la casa. Barreiro era el otro juez de línea y tuvieron que parar el partido. La AFA lo dio por ganado el partido a Newell's Old Boys y salió campeón. De
si alguien me está viendo de Rosario o de algún programa para que se recuerde esos jugadores de la edad mía o no sé, en algún lado hay que recordarlos a esos jugadores que han pasado tantas historias y que va a haber muchos más porque hay muchos más de estos partidos de fútbol que han hecho historia en los campeonatos de los 70. Los tengo en la memoria, los recuerdo y por eso siempre los hablo y que esos jugadores no salen más en el fútbol. Un jugador como Carlos Aymar, que muy poco lo tienen presente como un gran jugador y era un hecho espectacular de esa época. Todos miraban al Chino Benítez, a JJ López, a La Rosa, a Semenegui y a Aymar y a Gerópoli, que estaba Ñul. Han sido muy buen número 8 que también tuvieron oportunidad en la selección. Hay pocos jugadores que han tenido, que quizás jugaron mucho y no se notó en la selección porque nunca se les llamó. También había muchos metidos y era difícil, esa época era muy difícil jugar, eran tiempos duros, los gobiernos y todo no dejaban mucho hacer, tenían cada cual tenía sus equipos de fútbol y la AFA con Cantilo en esa época gloriosa del fútbol. También les voy a recordar un equipo de fútbol que salió campeón en el 73, que también brilló con César Luis Menotti, un arquero como Roganti, tapador, seguro, muy bueno. También lo hacía Nelson Chavay, un número 4 de mucha categoría y se iba mucho al ataque. Gran jugador. Buglioni, Daniel Buglioni, un otro número 2 que se dedicó a jugar especialmente con otro grande que jugaba al lado, y cabeceadores los dos, como Coco Basile, Alfio Basile, y también otro jugador como el Lobo Carrascosa, Jorge Oscar, también jugador de selección de aquella época del 74 y no quiso jugar en 1978, lo dejó a Tarantini en el puesto. También jugaba otro jugador espectacular, muy buen jugador, que quizás fue uno de los mejores 8 del fútbol argentino de los 70 hasta que dejó el fútbol, fue uno de los mejores 8 del país, era Miguel Ángel Brindisi. También el Fatiga ruso, un número 5 que también jugaba en Huracán, luchador, peleador, metedor, como todo equipo campeón que siempre tenés un 5 que mete en esos partidos de fútbol, y el inglés Carlos Alberto Babington, el número 10 que manejaba los hilos de Huracán, pero ahí cualquiera que jugaba manejaban los hilos, cualquiera, porque también por la punta derecha René Orlando Houseman, imparable, jugaba con las medias caídas y sin canillera, que el reglamento tenían que jugar con canillera, hay muchos jugadores que no lo hacían, pero ellos jugaban, tenían sus buenos jugadores. Y el otro, un gran goleador como Roque Alberto Aballay, un delantero impresionante que jugaba en Independiente de Avellaneda y también después pasó por Racing y que valió la pena tenerlo, salió campeón. Y también se dedicaron a Omar Rubén La Rosa, un puntero izquierdo que salió de las inferiores de Boca en los 70, un muy buen jugador,
después pasó para Independiente de Huracán. También un grande del fútbol era Omar La Rosa, que también jugó varios mundiales, una mundial del 78 y otra final que era también como si fuera un mundial contra Talleres de Córdoba, que fue expulsado. Pero muy buen jugador, era de número 10, número 11, jugaba de 8, de 5, donde lo ponía usaba bien y sabía el puesto cómo usarlo. También el equipo del 73 también había un equipo muy bueno, pero también estaba Boca Junior en el 74, 75. Boca tenía un gran plantel en el equipo, lo formaba con Rubén Omar Sánchez, con el 4 Sánchez era el que reemplazó mucho tiempo en los 70 al gran Antonio Roma. Luego vino de Estudiantes de La Plata, que ese chico jugaba de 3 en Estudiantes y pasó a Boca con Lorenzo. Vicente Alberto Pernía, que vino cuando estaba Rogelio Domínguez de técnico de Boca. Miguel Alberto Nicolau, campeón con Boca Juniors. Roberto Domingo Rogel, también campeón con Boca Juniors. Y el reemplazo de Silvio Marzolini, Alberto César Tarantini, un pibe de esa época. También mucha experiencia en el mediocampo, venido de Racing, el chino Jorge José Benítez. En su paso también de Casilda, Santa Fe, un pibe que debutaba, Marcelo Antonio Troviani, y ya un consagrado que en el 71 ya estaba hasta el 75, Osvaldo Rubén Potente, el Patota. Muy buen equipo de fútbol en el medio campo, te mataban esos jugadores, con la experiencia también campeón de Ramón Héctor Ponce, el Mané, un 7 impresionante, gran jugador, también de campeón de los 70, y Carlos María García Cambón, un jugador de mucho talento y venida de Chacarita Junior, un gran jugador que debutó en el debut, hizo 4 goles a River Plate, que no se han alcanzado esa estampa, y también Enzo Ferrero, que era un gran jugador que se fue a Gijón a jugar a España y ahí está, se quedó en España a vivir, y hoy tendrá sus años, creo que había nacido en el 50, hoy ya tendrá sus 75 años, y en esa época, más o menos hoy tendrán todos casi esa edad, porque ya han pasado años de esa época. Una lástima, porque hubo muchos jugadores que han pasado la edad y se han quedado, han pasado chicos nuevos, vienen metiendo chicos nuevos de esta época, porque en aquella época ya les puedo nombrar hasta el 90 que seguían jugando. También también estaba el River Plate, que atajaba Ubaldo Matildo Filiol, Pablo Agustín Comelles, de 2 Roberto Alfredo Perfumo, Daniel Alberto Pasarela y Héctor Osvaldo López, el Gorrión, jugando de 3. Siempre el mismo campo era el mismo, no cambiaba nunca, JJ, Merlo y Alonso. Y en la delantera, que vino de San Lorenzo, Pedro Alexis González. También vino de Unión Leopoldo Jacinto Luque. Y vino de San Lorenzo un gran jugador, quizás un puntero izquierdo que pocos se vieron en el fútbol argentino de ese tamaño, porque eran diferentes con Pinino Más, pero
Este era gambeteador, jugaba, te hacía jugar, hacía goles. Oscar Alberto Ortiz jugó en la selección del 78, muy buen puntero izquierdo. También lo tuvo en esa época San Lorenzo. ¿Por qué no nombrarlos a tantos jugadores de fútbol y recordarlos como aquella época también jugó en River Néstor Leonel Escota, hermano de Héctor Escota, un puntero izquierdo que en mucha categoría, que se fue a jugar al Deportivo Cali de Colombia con Alberto Jesús Benítez, un delantero muy peligroso, que también los dos fallecieron. Hoy me acordaba de Escota, de los grandes goles que ha hecho el hermano de Héctor. También recordarlo a Rodolfo Fischer, el Lobo, que pasó por muchos equipos de fútbol, un goleador de aquellos. No era fácil jugando en la selección de aquella época del 74. También lo hacía un jugador también que debutó en Atlanta, pasó por Boca, de aquella época de los 70, que también pasó por Banfield, salió campeón con Palmeiras. Norberto Rubén Madurga, un jugador espectacular, no sé si se deben acordar cómo jugaba en la edad mía quizás algún viejo se debe acordar de esa época, porque un tipo que picaba al vacío y aparecía solo en el arco. Era un hombre que jugaba de 8, pero con Ángel Clemente Roja, y aparecía en cualquier lado del lado del arco, aparecía solo y te hacía los goles. Era muy bueno. Con esos 2 goles le ganamos un campeonato a River, ganándole 2-0, y River nos empató. Pero de esa época muchos se han olvidado de estos jugadores que le estoy nombrando, porque se los nombro casi siempre. Había me voy por otro lado para recorrer el arquero de All Boys, Spilinga, Antonino Spilinga, un otro arquero sensacional que jugaba en esa época y no tuvo mucho recorrido. Jugaba sí, pero bueno, era tanto de un montón que se han olvidado de esos equipos, que jugaba para Argentinos Juniors, para All Boys. También ese arquero Reggie que jugaba en Atlanta. El único arquero que atajó en Boca y no usaba guante era Héctor Pistone. Medía 2 metros de altura. Atajó muy poco, pero es muy buen arquero. Era el único arquero que atajaba sin guante. Y había que aplaudirlo, porque en esa época esos pelotazos, esa pelota pesada, te quemaban las manos. Muchísimos arqueros han tajado con guantes. También estaba el que imitaba a Gatti, Miguel Ángel Ortiz, un arquero que atajaba en Atlanta. Y también un tal Fossati, uruguayo, que vino a atajar a Independiente de Avellaneda. Muchos estamos recordando algunos jugadores que el Tano Rendo, que jugó en Huracán, pasó por San Lorenzo. Jugaron también el Bambino Veira, que ha jugado en Huracán, en San Lorenzo. Y había tantos como José Sanfilippo también, era más veterano de los 60, pero también metido en los 70 con San Lorenzo de Almagro. ¿Por qué no recordar a Héctor Kiss, un jugador número 3 de Boca Juniors, que jugaba en la tercera? Había que yo no sé, no pude averiguar bien
qué se hizo ese periodista y comentarista y relataba en el 76 en el programa que antes de empezar la primera de Boca Junior con Bernardino Veiga, Horacio Fernández Díaz, que no pude sentirlo más ese muchacho, que quizás hoy haya fallecido, no sé qué edad tendrá, pero en esa época relataba la tercera, porque Boca, me acuerdo que atajaba Del Prete, Roberto Del Prete, jugaba de 4 Hugo César Alves, de 2 Sánchez Sotelo, el 6 era Ricardo Franceschini y el número 3 era Héctor Kiss. El número 8, el volante era también el hermano Abel Aníbal Alves, el 5 Carballo. También estaba reemplazando de número 3 era Ricardo Alonso. Pasaron Jorge García, Daniel García y Jorge Río, los dos que pasaron después a Argentino Junior, y un uruguayo de mucho talento que no pudo jugar en primera, en Boca muy poquito, casi nada, Hugo Nelson Lacaballel, y también estuvo Rubén Fabré, que también jugó en Argentino Junior. Había tenido un accidente Fabré cuando murió Becerra, un jugador que vino de Ñul, en un accidente automovilístico. Él se salvó. Carranzana, que jugaba de puntero izquierdo, un potente jugador, y también Doroni, Paternò, y recordar esos jugadores que es lindo recordarlos, porque yo me acuerdo, no sé si ustedes se acordarán de esos jugadores. Yo le estoy hablando no a la juventud, porque la juventud está pensando en otra cosa y no está pensando en esos jugadores que hoy le estoy nombrando, que han pasado por tantos equipos de fútbol, como el que yo hoy nombré, Carlos Pachamé, que jugaba en Estudiantes de La Plata, Juan Ramón Verón, el papá de la Bruja, Benito, que jugaba con mucho talento y gambeteador en Vélez Sarsfield, puntero derecho, que también pasó por Estudiantes, Carlos Bianchi, que podemos decirle de Carlos Bianchi, se ha ganado todo con Boca y lo que fue con Vélez, ganando títulos, y Hugo Ventrón, un jugador tremendamente goleador, muy bueno, con Hermindo Nega, jugando para Vélez, con Atela, con José Miguel Marín, un arquero violentamente, un arquero, ese sí que atajaba mucho, muy volador. También estaban Comiso, Emilio Nicolás Comiso, que reemplazó también en River a Oscar Alberto Ortiz. Emilio Nicolás después pasó para Argentino Junior, anduvo muchísimo esos equipos. También Héctor Pitarch, que jugaba hoy técnico, también compañero y ayudante de River, jugaba en Banfield, pasó por Unión. El Cordero, la Oveja Telch, que jugaba en Unión, en San Lorenzo, el Cordero que jugaba en Racing. También tengo que nombrarles a muchos jugadores. El próximo programa les voy a nombrar a algunos jugadores o algunos equipos de Racing, no los he olvidado, pero también tenemos presente a todos los equipos. Suscríbanse al canal para sacarlo adelante, y yo voy a hablar y seguiré hablando de estos jugadores para recordarlos y tenerlos presentes en cada programa. Más adelante vamos a nombrar muchos más. Tengo más jugadores. Tengo que nombrar a algunos periodistas que fueron parte de
de que yo y de muchos escucharan radio en aquella época, esas radios, la espica, esa chiquitita que usaba 4 pilas, y me acuerdo de esos cajones, esas radios que eran cajones de madera que hacían un ruido, llevaban 6 pilas Everready que duraban, había que comprarlas mucho toda la semana porque todos los martes se compraba el gráfico, se iban al pueblo del campo y se compraban el gráfico los martes. También tenían en aquella época tantas cosas que hasta la revista Villiquen venía pegada y servía para la escuela. Y también recordar ella radio oriental, esa radio uruguaya del 76 que relataba Víctor Hugo Morales. El locutor era Omar Gali Machín, un gran locutor que no vino en el 80 con Víctor Hugo. Víctor Hugo vino solo a relatar, y otro uruguayo, un abogado penalista, comentarista de fútbol, era, ahora me estoy acordando, Juan Carlos Polié. Polié era Paulier, un periodista que tenía Víctor Hugo, de mucha sabiduría, sabía mucho. Hoy sigue estando en Radio 4, en la radio de Uruguay. Quizás a alguien le vaya a nombrar, que lo he nombrado. Vamos a nombrar tantos periodistas y jugadores de fútbol de esa época porque nadie lleva un control de quién fue los periodistas que relataron en esa época. Juan Carlos Paulier era un abogado penalista, comentarista de fútbol, y pasó por 4 finales, 4 viajes estuvieron de Uruguay, de Peñarol y Nacional en Japón, para unas grandes finales de aquellas épocas, esas luchas de Uruguay y Argentina, para recordar a esos periodistas. Sigan suscribiéndose al canal, que vamos a seguir insistiendo con estos jugadores. Voy a traer más finales, más Boca Junior, porque Boca Junior es un grande como River, como Independiente. Yo siempre digo que Boca es mucho más grande que todos los equipos del fútbol. Te digo más grande que Barcelona y Real Madrid, que es mucho. Es mucho porque Boca lo llevas en el corazón, es grande y ya está. No, es increíble hablar de Boca Junior. En aquella época, cuando, antes de irme en un segundo, ya voy a dejar este programa hasta el martes. El martes vamos a traer otras historias más. Suscríbanse en el canal y hagan comentarios. Hagan de qué queremos hablar, de qué jugadores quieren hablar. Que yo leo los comentarios, los miro y hablemos de todos esos jugadores que también hay que recordarlos y tenerlos presentes para todo, para hablar, recordar en unas épocas pasadas que muchos no la vimos porque las escuchábamos por radio, y los jugadores quizás algunos estén escuchando. Tengo muchos jugadores, tengo recordar y mandarle un saludo a Ignacio Peña, un jugador impresionante en Boca Juniors, que hemos charlado mucho de esa época, y recordándolo, lo voy a recordar porque también pasó por Rosario Central, esa delantera con Bóveda, Kempe y el Peña, un jugador impresionante, y Osvaldo Potente, que pasó también por Rosario Central. Cuando llegó el Toto Lorenzo, no hubo caso con Potente y se fue para jugar a Central. Y nos amargó varias veces cuando el 5-1 nos peloteó Potente con Kempe.
Y bueno, el arquero nos atajó un penal a Juan Alberto Taberna, Celada, Héctor Celada. Y uno dirá, ¿cómo se acuerda este? Pero yo me estoy acordando de a poquito me voy recordando todo porque yo lo escuchaba, vivía escuchando los domingos, los sábados y a la noche el programa Laboral Deportiva sabía todo lo de 7 de la tarde a 9 de la noche o 9:30 con José María Muñoz y ahí tenía todas las informaciones, escuchar, fijarse todos los días, los cambios, y recordándolo cuando jugaban el Mundial de esa época. Ahora ya los dejo, suscríbanse en el canal y bueno, nos estaremos viendo el martes y gracias por todo, buenas noches, gracias.